Cada año, muchísima gente arranca, pisa o fumiga plantas que podrían servir para comer, para apoyar la salud o para cubrir huecos del huerto sin pedir prácticamente nada a cambio. Las llaman malas hierbas, y ese nombre lo cambia todo, porque en el momento en que una planta entra en esa categoría, deja de verse como alimento, como recurso o como especie útil. Pasa a verse como un fallo del terreno, como algo que sobra, como algo que hay que eliminar, y a partir de ahí, casi nadie se pregunta qué era antes de ser tratada como enemiga. Pero ahí está el problema, porque muchas de las plantas que más se persiguen no son inútiles. Son plantas resistentes, pioneras, nutritivas, medicinales o comestibles que llevan siglos acompañando a las personas y que, en muchos casos, vuelven solas una y otra vez. No porque estén estropeando el huerto, sino porque saben ocupar exactamente los espacios donde otras especies no llegan tan rápido. Es decir, muchas veces no estás viendo un error del terreno. Estás viendo una planta que sabe leer antes que tú lo que está pasando en ese suelo. Bienvenido a Agroexplicado. Hoy vamos a ver 10 plantas que mucha gente llama malas hierbas sin saber lo que realmente valen. Por qué algunas fueron perseguidas, olvidadas o convertidas en enemigas. Y por qué aprender a reconocerlas puede cambiar por completo la forma en la que miras tu terreno. Porque a veces no te enseñaron a identificar una mala hierba. Te enseñaron a destruir una planta útil. Y esa diferencia importa mucho más de lo que parece. La primera es una de las más simbólicas de todas. El amaranto. Porque aquí no estamos hablando solo de una planta comestible. Estamos hablando de una planta que durante siglos fue alimento básico para civilizaciones enteras. Sus semillas se consumían como grano. Sus hojas también podían comerse. Y su valor nutricional era muy serio. Proteína, minerales, buena capacidad de adaptación. Y además, una resistencia enorme. Eso ya la haría interesante. Pero lo más llamativo es otra cosa. Fue una planta perseguida. Y eso cambia cómo la miras. Porque cuando una especie alimenta, resiste, vuelve sola y encima tiene valor cultural profundo, deja de ser solo una hierba espontánea. Se convierte en algo incómodo para quien quiere sustituir sistemas enteros por otros más controlables. Hoy, muchos amarantos salen solos en márgenes, huertos alterados o suelos removidos. Y mucha gente los arranca sin saber que está quitando una planta con un pasado agrícola potentísimo. La segunda seguramente la has visto 1000 veces, el diente de león. Y si preguntas a mucha gente qué es, te dirán lo mismo, una mala hierba del césped. Pero esa es una historia muy reciente. Durante siglos, el diente de león fue comida y medicina común. Se aprovechaban sus hojas, se usaban sus raíces, y se valoraba precisamente por una cosa que hoy parece molestar. Crece solo, aguanta bien y aparece donde puede vivir sin demasiadas exigencias. Las hojas jóvenes se han consumido tradicionalmente. La raíz también ha tenido usos muy diversos. Y nutricionalmente no es una planta vacía. El problema no fue que dejara de servir. El problema fue que cambió la estética dominante. En el momento en que el césped perfecto pasó a ser una alfombra uniforme, cualquier planta distinta se convirtió en enemiga. Y ahí, muchas especies útiles dejaron de verse como recurso para pasar a verse como defecto visual. Eso es importante entenderlo, porque muchas veces no cambió la planta. Cambió el modelo de jardín. La planta seguía siendo útil. Lo que cambió fue la historia que se contó sobre ella. La tercera es el trébol rojo. Y aquí mucha gente se sorprendería, porque ni siquiera lo relaciona con maleza en el mismo nivel que otras. Pero el trébol rojo tiene una historia muy interesante. Por un lado, se ha usado como planta de cobertura y mejora del suelo. Por otro, tiene una relación tradicional y también estudiada con compuestos vegetales que han despertado mucho interés, sobre todo en el ámbito hormonal. No estamos hablando de vender milagros, pero sí de reconocer que no era una planta sin valor. Y además tiene otra característica importante. Como leguminosa, ayuda a mover nitrógeno en el sistema y puede mejorar el terreno en determinados contextos. Es decir, no solo no estorba siempre, a veces ayuda.
Y ese matiz es clave en todo este vídeo. No se trata de romantizar cualquier planta espontánea en cualquier lugar. Se trata de dejar de mirar el terreno en blanco y negro. Porque hay especies que compiten, sí, pero también hay especies que informan, protegen, cubren o aportan algo. La cuarta es una de las más potentes de toda la lista. La ortiga. Porque probablemente pocas plantas han sido tan reducidas a una sola idea injusta. Pica, así que molesta. Y con eso, se acabó la conversación. Pero la ortiga ha sido históricamente una planta alimentaria muy seria en muchas regiones. Se ha consumido cocinada, en sopas, en preparaciones tradicionales y en usos muy diversos. Una vez tratada correctamente, deja de tener ese problema que la hace incómoda al tacto. Y además es una planta muy interesante a nivel mineral y de materia verde. También se ha usado muchísimo en preparados para el huerto. Purines, fermentados, extractos, o sea, una planta que sirve dentro y fuera del plato. Y aún así, para mucha gente sigue siendo solo algo que quitar con cuidado de una esquina del terreno. La quinta es el cenizo, o quenopodio. Otra de esas plantas que salen donde el suelo ha sido removido y que mucha gente arranca sin pensarlo. Y aquí vuelve a aparecer una idea importante. Muchas de estas especies no están apareciendo por casualidad. Son especies pioneras. Eso significa que colonizan rápido suelos alterados, espacios abiertos y zonas donde hace falta cobertura o aprovechamiento rápido del nicho. El cenizo, además, no es una simple hierba sin valor. Ha tenido usos alimentarios, sus hojas se han consumido en distintos contextos y sus semillas están emparentadas con especies agrícolas muy conocidas. No es raro que una planta así haya sido útil durante siglos. Lo raro es que hayamos olvidado mirar qué hace antes de arrancarla. La sexta es el llantén, y esta es una de las más claras cuando hablamos de planta útil que aparece justo donde casi nada más quiere estar. Suelos compactados, bordes de caminos, terrenos pisados, grietas, y aún así sale. Eso ya de por sí dice algo. Pero además, el llantén tiene una tradición medicinal larguísima. Se ha usado de forma externa, se ha empleado en hojas frescas, se ha valorado precisamente por estar ahí, disponible, cuando hacía falta algo simple y rápido. Y aquí aparece otro tema de fondo. Muchas de estas plantas eran valiosas no solo por lo que contenían, sino por una ventaja que hoy parece haberse perdido de vista. Estaban disponibles. No había que comprarlas. No había que esperar. No había que encargarlas. Estaban donde se vivía. Y eso cambia mucho la lógica. La séptima es la verdolaga. Y esta es probablemente una de las más injustamente tratadas de todas. Porque en muchos sitios se arranca como si fuera una invasora inútil, cuando en realidad es una de las plantas espontáneas comestibles más interesantes que pueden aparecer en un huerto. Es suculenta, resiste bien el calor, aguanta sequía, se extiende con facilidad y además tiene un perfil nutricional muy llamativo para una planta que sale sola. Por eso la verdolaga es una de esas especies que, una vez reconoces, ya no vuelves a mirar igual, porque deja de ser algo rastrero que molesta y pasa a ser una planta comestible, resistente y perfectamente adaptada a condiciones donde otras lo pasan peor. La octava es la pamplina. Y aquí entra un factor muy importante que poca gente valora hasta que empieza a fijarse de verdad en el calendario del terreno. Hay plantas que aparecen justo cuando casi no hay nada más, y eso les da un valor enorme. La pamplina suele salir en momentos fríos o de transición, cuando el huerto todavía está arrancando y la oferta verde es mucho menor. Es tierna, comestible, aparece pronto y cubre un hueco estacional muy interesante. Eso no es un detalle menor, porque históricamente una planta útil que aparece antes que otras tiene muchísimo valor, no solo por lo que contiene, también por cuándo aparece. Y la novena es la acedera, otra planta que durante mucho tiempo tuvo un papel claro como verde de temporada, con un sabor muy reconocible y una capacidad de aparecer donde otras especies cultivadas no siempre entran tan bien. La acedera no suele venderse hoy como planta estrella en muchos huertos domésticos, pero precisamente por eso es interesante. Porque representa muy bien ese grupo de especies que no desaparecieron porque fueran inútiles. Desaparecieron del centro de la conversación porque cambiaron los hábitos, los mercados
y las prioridades, y la 10ª es la hiedra terrestre. Quizá una de las menos reconocidas de todas para el público general, y eso la hace aún más simbólica, porque hay plantas que no fueron odiadas por todo el mundo desde siempre. Simplemente fueron saliendo del uso cotidiano hasta convertirse en algo que crece, por ahí. Y cuando una planta sale del uso, sale también de la memoria. Ese es uno de los grandes temas de este vídeo. No siempre se destruye algo útil con una prohibición directa. A veces basta con dejar de enseñarlo, con dejar de nombrarlo, con dejar de transmitir qué era y para qué servía. Y poco a poco se convierte en fondo del paisaje, en algo invisible, en algo que nadie reconoce. Y aquí está la parte importante de todo esto. No se trata de que ahora salgas al jardín y te comas cualquier planta espontánea que veas. Eso sería una barbaridad, porque identificar bien importa, y mucho. No todas las plantas son seguras. No todos los contextos son adecuados. Y no todo lo que crece solo debe comerse o usarse sin conocimiento. Ese no es el mensaje. El mensaje es otro. El mensaje es que hemos heredado una forma de mirar el terreno que simplifica demasiado. Cultivo bueno, espontánea mala, huerto limpio, hierba enemiga. Y esa visión borra mucha información útil. Porque en un terreno aparecen plantas por razones. Algunas indican compactación, otras exceso de nitrógeno, otras falta de cobertura. Otras simplemente ocupan un espacio disponible antes que nadie. Y entre ellas hay especies que, además, fueron históricamente alimento, medicina o recurso. Es decir, no son solo un problema. También son una pista, una oportunidad, o incluso una reserva. Y cuando entiendes eso, cambias por completo la relación con el huerto. Empiezas a preguntar antes de arrancar. Empiezas a observar antes de fumigar. Empiezas a distinguir entre lo que de verdad está compitiendo de forma seria con tu cultivo y lo que simplemente está apareciendo porque el terreno lo permite. Y esa diferencia vale oro, porque no siempre necesitas destruir primero y pensar después. A veces necesitas hacer justo lo contrario. Pensar primero, reconocer, entender qué tienes delante, y entonces decidir. Porque muchas de las plantas que hoy llamamos malas hierbas no se volvieron inútiles, se volvieron invisibles, se volvieron incómodas para una lógica de jardín ordenado, uniforme, controlado. Pero siguieron haciendo lo mismo que siempre habían hecho: volver, aparecer, resistir, ofrecer algo. Y quizá esa sea la parte más fuerte de todas, que muchas de estas especies no han sobrevivido porque sí. Han sobrevivido porque saben vivir sin pedir permiso. Y porque, durante muchísimo tiempo, fueron útiles precisamente por eso, porque estaban ahí cuando hacían falta. Si este vídeo te ha cambiado la forma de mirar las llamadas malas hierbas, suscríbete a Agroexplicado. Y cuéntame en comentarios, ¿cuál de estas plantas has arrancado alguna vez sin saber lo que valía? Nos vemos en el próximo vídeo.